Equipo, ¿cómo vamos? Buenos días, buenos días. ¿Cómo va todo, muchachos? Buen día, equipo, ¿cómo vamos, Juli? ¿Cómo vas? Buen día. Se bendiga. Excelente, Amén, gracias a Dios. igual. Igualmente, Andrés, ¿cómo vas? Bien, bien, ya saliendo para la jornada de hoy. ¿Al trabajo? ¿A darle? Sí, ya, sí, señor, ya. Bien, Bueno, excelente. dale. ¿Cómo viste la de La Plata? Bien, No, estuvo no, buena, ¿no? ay, sí, excelente, Sí. la verdad, estuvo. Bien, sí, estuvo bastante bien. Fue buena porque veníamos de dos stop loss. Pero No, bien, sí. chicos, a favor de los números. Sin embargo, pues ya como lo habíamos mencionado el día de ayer, vamos a pulir esas partecitas en el plan, la gestión del riesgo, para que los números incluso mejoren. Sí, no, igual, vamos con los números, ¿no? Es correcto, sí, señor. Bueno, chicos, para serles sincero, hoy yo recién me conecto al PC a ver los mercados, actualizarme. Como hoy era viernes, quise descansar. Sí, lo que les decía ayer. Hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? No presionar al mercado o querer estar buscando entradas en cualquier momento. Bien. Entonces, hoy quise descansar, apenas como les digo, bueno, me senté hace como una horita a actualizarme, ya actualicé algunas ideas que hay por ahí. Fíjense lo que hizo el Use the Cat. Mira que a mí, Dani, no me hubiera sacado en Stop Loss la idea, porque yo vendí ahí y ese fue el Sí, stop. ¿cuántos de estos le pusiste? 30. Los 30, sí. ¿Cuánto le pusiste tú? Había quedado en 28. Ah, si no, yo por eso procuro trabajar con números cerrados, Sí, numerecitos es largos. verdad, era mejor dejarlo un poquitico más amplio. Sí, yo Sí. cerré por el error o bueno, no puedo decir que fue error porque no fue una mala, no fue un mal cierre, pero porque esta la cerré como por acá, en break-even prácticamente, ¿sí? Y esta de acá la cerré como por acá. Pero fíjate que si se hubiera dejado ejecutar, hubiera salido profit el día de hoy, guiados por la estructura, netamente por la estructura como ya lo hablamos el día de ayer. Sí, porque entendemos que ahorita, chicos, la geopolítica actual Exacto. es una locura, muchachos. Yo La tenía unas, verdad, es qué mi... pena, Juli. No, tranquilo, dime, No, que yo tenía unas preguntitas acerca de lo que nos estabas explicando ayer. cuéntame. Eh, en cuestión de lo que habíamos dicho que cuando todas las estructuras se alineaban, las de largo plazo, el diario H4 H1, ahí Sí, tirábamos podíamos tirar los trades con el riesgo normal. Y cuando no estaban alineados, eh, se ponía 0,25, ¿cierto? sí, señor. Pero entonces, era si por ejemplo en diario es alcista y en H4 bajista, en H1 bajista, ¿eso lo tomaríamos como alineado o como no alineado? Eso es Tienen que una estar buena las pregunta. tres. Esa es una buena pregunta. Bien. Incluso ayer lo pensaba, después de la clase, porque yo reviso los videos y hago la introspección propia, ¿no? Bueno, pues introspección, ¿no? De lo mismo que les comento. Entonces, eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque la estructura, digamos ahorita en estos momentos, ¿sí? O en este par creo que era, tenemos estructura diaria alcista y tenemos estructura H4 bajista. Listo, perfecto. Entonces, manejaríamos el mismo 0,25% en H4 teniendo en cuenta que la estructura principal diaria es alcista. Esa es tu pregunta, ¿cierto? ¿Cómo, Juli? Perdón. O sea, en estos momentos entendemos que el Just de Cat es alcista, ¿cierto? En la temporalidad diaria, Sí, ¿verdad? Pero en la estructura H4 es bajista, sí. ¿sí? Sin embargo, la estructura H4 no deja de ser una tendencia secundaria, ¿sí? Una temporalidad importante, pero lo que sucede es que el precio en cualquier momento pues podría experimentar un rebote importante al alza teniendo en cuenta que la estructura mayor diaria es alcista y esto es un X1, ¿verdad?
Pues Dani, en ese sentido, yo te digo que la estructura H4 es lo suficientemente importante para poderla considerar ya una estructura del, como se dice, o como, bueno, como yo lo menciono, del mediano largo plazo. Sí, es del mediano plazo incluso, sí, el mediano plazo porque la diaria es del mediano largo plazo. Pero entonces ya la estructura H4, como les menciono, es una tendencia lo suficientemente consolidada, incluso si viene acompañada con el volumen de negociación y los fundamentales, em, pues manejaríamos el mismo riesgo del 0,5, ¿sí? O sea, no cambiaría. Pasaríamos a que, digamos, en este caso, ya las ventas en el use de CAT tienen mayores probabilidades que las compras. Vuelve y juega. Es cierto, la estructura mayor diaria apunta a ser al alza. Y todas sus estructuras mayores, como semanal y mensual, también son alcistas. Sin embargo, nada nos asegura a nosotros que el precio no pueda seguir así. Si nosotros hacemos una proyección de Fibonacci, bueno, ahí no se puede porque ya la proyección se anularía, pero le tendríamos de esta forma, el precio podría caer hasta los 1,35 aproximadamente, ¿sí? Aunque bueno, esa proyección se anularía porque ya se rompió la estructura. No, olviden lo que les dije, olviden lo que les dije, chicos. Bien, pero el punto es que nada me asegura que el precio vaya a rebotar en estas zonas, ¿de acuerdo? Y continúe su tendencia alcista, ¿de acuerdo? Entonces, entendemos que estamos en un retroceso, ¿vale? De la tendencia diaria, pero es que la tendencia H4 es bajista y la tendencia H1 también es bajista y es muy fuertemente bajista, ¿sí? Y los fundamentales actuales están en contra del dólar americano, a pesar de los buenos datos del día de ayer. Los de hoy no los he visto. Veámoslos. A ver, ¿ustedes ya los vieron? No, aún tampoco los he visto, Juli. Listo, perfecto. Entonces veámoslos entre todos. Bien, ventas minoristas en Reino Unido estaban en el 1,8, esperaban una caída del 1%, subieron al 2,5%, en las subyacentes del 2,6 subieron al 3,1. ¡Wow! Les fue súper bien. Sí, le fue bastante bien al Reino Unido en el sentido Y de es las que subió ventas. fuerte la libra. Sí, vamos a verlo. Claro. Ahí también está en diario. Falta esa última sesión para confirmar. Miren cómo el mercado nos enseña ahí con los ejemplos, lo que les acabo de comentar. Bien, el GBP/USD es bajista, impulso, retroceso. Teníamos nosotros hace un tiempo, hace mucho tiempo, objetivos de Fibonacci en estas zonas, no sé si recuerden, ¿sí? Ahí estaban, el precio lo liquidó por acá, ¿listo? ¿Qué decíamos nosotros? Que cuando el precio llegara ahí, posiblemente comenzara el inicio del nuevo impulso bajista porque la tendencia mayor es de ventas, es a la baja. ¿Eso quiere decir que vamos a vender ahí? No. Teníamos que esperar algo parecido a lo que sucedió. Cuando el precio llegó a estas zonas en diario, ¿sí? En H4, efectivamente cambió su dirección e incluso la confirmó, ¿sí? ¿Quiere decir eso que vamos a dirigir el precio hasta esos mínimos? Tampoco, porque ahorita el mundo actual no facilita hacer swings de ese tipo. Porque las cosas pueden cambiar así, o han cambiado así en cuestión de nada, chicos, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta. Bien, entonces es peligroso, se puede, pues bien, se pueden plantear esas proyecciones, pero es riesgoso, por eso les decía ayer, que intentar interpretar los mercados es lo más difícil, ¿sí? Incluso egocéntrico que puede hacer el ser humano, como dice Peter Lynch, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ellos y preparados para actuar frente a lo que haga el mercado, ¿sí? Como dice José Luis Cava, especuladores de bien. Si el mercado sube, compramos. Si el mercado baja, vendemos. ¿Listo? Hay probabilidades, es cierto,
pero es que pues vuelvo y juega, nosotros no conocemos el futuro, muchachos. Bien, ojalá. Sería genial. O bueno, sería contraproducente, ¿no? Bueno, sería interesante. Ahora, cuando el precio vuelve y cambia la dirección en H4, ¿sí? Seguramente se vaya a volar este mínimo de acá, que ya se lo llevó, ¿sí? Y pone en riesgo el mínimo estructural diario. Para que fíjense en esta magia, comience un posible nuevo impulso de la estructura real, ¿sí? Entre comillas real, ¿no? Pero la principal, la fuerte, la que lleva liderando desde el rompimiento del 26 de mayo del 2025 y cambia la dirección del precio de ser una tendencia bajista en el largo plazo, estamos hablando de semanas, chicos, miren, 2022, alcista. Mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente. Si se confirma la ruptura de este máximo, como se está viendo a nivel estructura, a nivel gráfico y a nivel de fundamentales, chicos, porque acá es donde juega la posibilidad, que ahí sí ya tiene más peso que los gráficos, o más peso de probabilidad de darse, ¿no? De la geopolítica, ¿sí? De que se consoliden bloques, de que se desaten guerras, ¿sí? No guerras simplemente bélicas, sino también guerras comerciales, rupturas, ¿sí? La deuda, muchachos. Donde Europa o los ahorita socios o aliados europeos de Estados Unidos empiecen a vender deuda estadounidense o activos estadounidenses, mandan el dólar al diablo, muchachos. ¿Sí? Entonces empieza a tomar sentido fundamental, ¿vale? Aunque también hay que entrar con la parte del sentimiento contrario, ¿no? Muchos inversores pueden estar esperando que suceda eso y sucede lo contrario, pero en este caso vendría siendo diferente porque ya es una venta directa en el mercado real. Ya no sería netamente especulación, sino hecho. Está pasando, están deshaciéndose de los dólares a manos llenas. Bien, entonces eso ocasionaría una caída, oferta y demanda, simplemente ley de oferta y demanda. Y esta tendencia mayor que nosotros estamos viendo desde 2023 en el GBP/USD adquiriría mucho sentido, por lo menos para superar el máximo del 2025 que está aquí en los 1.3770. ¿Lo ven? Yo les dije ayer, en las estructuras macro vamos a desarrollar los escenarios, porque es importante mantenernos actualizados a nivel de todo, ¿bien? Y entendemos qué movimientos tienen mayores probabilidades de darse en las microtemporalidades entendiendo H1, H4, y eso que H4 entre comillas, ¿vale? Para la toma de decisiones y para las creaciones y para, sí, para el aumento de probabilidades en base a la creación de escenarios que nosotros hicimos o hagamos. ¿Listo? De eso se trata, de eso se va a tratar de ahora en adelante, muchachos. Bien, entendemos también entonces que cuando, por ejemplo, en este caso, la estructura, ay, yo no hice el pago del backtesting, bueno, tengo que hacerlo para que empecemos con el backtesting, muchachos. En este caso era bajista, ¿vale? Pues las oportunidades de compras que nos ofreció en la temporalidad H1 las íbamos a utilizar con el 0.25%, ¿sí? Porque la tendencia H4 en ese punto era bajista, ¿de acuerdo? En este caso, como la tendencia es alcista H4, ¿sí? Podemos utilizar el riesgo normal. 0.5. Recuerden que si ustedes manejan otro riesgo diferente, pues lo único que tienen que hacerle es reducirlo a la mitad. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque las ventas, por ejemplo, si llegase a cambiar el ciclo, las ventas de ese retroceso, entendiendo que es un retroceso de este impulso, tienen menores probabilidades de darse, de tener éxito. Por el contrario, las compras tienen una probabilidad de éxito más alta. ¿Listo? Entonces, compras.
0,5, ventas 0,25. ¿Listo, chicos? Listo, listo, Juli, muchas gracias. Perfecto. Ahora, miren, por ejemplo, ¿qué pasó con el dólar yen? El dólar yen está difícil y los yenes en general. Lo que está pasando en Japón es bastante peligroso, ¿sí? Porque es mucha la concentración que hay. Parece que el ser humano no entendiera, no aprendiera después de lo que pasó. Pasó hace muy poquito. El carry trade pasó en el 2024. Vamos para 2 años. Y la gente siguió igual de apalancada. Cuando Japón dijo que no, que todo bien, que no iban a subir más tipos de interés, que todo bien, ya están en el 0,75. ¿Sí? Entonces es riesgoso lo que puede producir Japón. Una valorización obviamente fuerte por parte de los yenes, una caída, vean otro contrapeso que tiene el dólar, ¿sí? Y en este caso sí ya sería un riesgo sistémico y Wall Street corregiría con fuerza, así como lo hizo en esa época. Es que chicos, vuelve y juega el tema. El ser humano es la única especie, ¿sí? O considero yo que es de las pocas especies en el mundo que se tropieza con la misma piedra 100 veces, ¿sí? Y no aprende, sigue cometiendo los mismos errores. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, de cierta manera, como especuladores, a saber de que cuando sucede lo mismo, en el mercado puede pasar igual. Y si a nivel estructural está apuntando a que va a suceder igual, pues vean lo que sucede. Que esto es victoria no porque se puede recuperar, no, pero hasta el momento está cumpliendo muy bien, ¿sí? ¿Qué pasó anoche? A las 11 de la noche hora Colombia dio la probabilidad de entrada. Cualquier trader que hubiera entrado, alguno de nosotros, por ejemplo, si hubiera comido un stop loss y el precio es tan cabrón o está tan difícil en la parte de los yenes que miren, boom, esto seguramente es un TP, un TP. ¿Quieren verlo? Vamos a ver. Esto es al ojo. Hay un stop loss de 40, TP 80. Ja, será mentira. Sí. Primero el stop loss y luego el TP. Fulminado. Pero ¿qué hace el precio después? Nosotros nos achantamos por eso. Hace rompimiento, hace estructura, hace confirmación y hasta el momento genera movimiento, genera entrada de liquidez, volumen, hermoso. El dólar, vamos a ver, débil como un hijo de madre. El dólar está débil y está confirmando nuevamente o está confirmando la estructura mayor bajista. Si en las próximas, si en las próximas horas cierra por debajo de los 98,23, 98,24, tenemos una confirmación bajista y la probabilidad entonces de que el precio sí llegue al objetivo de Fibonacci en los 97,27. ¿Sí? Y aquí posiblemente se genere un rebote interesante, algo parecido a esto. Pero hay que ir viendo lo que hay detrás. ¿Qué pasa con Groenlandia? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue sucediendo con Venezuela? ¿Qué pasa entre Estados Unidos y Europa? ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Qué sigue sucediendo en Ucrania? ¿Qué va a pasar en Irán? ¿Sí? ¿Qué va a suceder con Japón? Eh, son muchos temas que hay que tener en cuenta, en consideración en estos momentos. Bien. Y en base a cómo vayan evolucionando, pues podemos darle un argumento de peso a que aquí, en este objetivo de Fibonacci, puede existir un rebote técnico, ¿sí? Pero que seguramente lleve una tendencia bajista interna mayor, H4 de mediano plazo, que tiene que cambiar su ciclo para poder considerar que esto sigue siendo X1 y nuevamente el dólar intente generar un 3. Desde que eso no suceda, entonces el dólar puede seguir generando estructuras bajistas y, por el contrario, liderar su tendencia mayor, que es bajista.
El dólar es así, impulso, cambió, retroceso, rompió. Y todo esto, todo este movimiento, chicos, es un retroceso de este impulso. Bueno, rompió, ahí está. Ahí se la pasaba el dólar. ¿Desde cuándo? Desde el 2025. 2025, sí. Todo el año 2025. Pero es bajista. ¿Ven? Esto fue como lo que se desarrolló y se va a empezar a estudiar hoy. Les tenía lo del backtesting, pero otra vez se me olvidó, muchachos. Es que como les dije, quise descansar hoy. La verdad no. Quise cerrar una buena semana, para serles sincero. Y en poner en práctica lo mismo que les estoy enseñando. Sí. Y ser tranquilo, esperar, no afanarme, enseñar desde el ejemplo. Bien. Entonces, y no crean, se genera mucha tranquilidad, en serio, chicos, es más que todo por eso, estar tranquilos. Si estoy dentro del mercado, lo gozo, lo disfruto, no estoy allá comiéndome las uñas, "Ay", no, sino que acá no, el mercado me dio oportunidad, que me sacó un stop loss, bueno, que me fue take profit severo, bien, pero entonces de eso se trata. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el dólar se le ha pasado ahí, chicos. En estos momentos sigue confirmando la tendencia bajista. Espérenme porque no quite todos los dibujos. ¿Vale? Sigue confirmando una tendencia bajista y hasta que eso no cambie y los fundamentales sigan como van, seguimos vendiendo. ¿Listo? Vamos a ver cómo terminaron los datos de Estados Unidos, que al final no los terminamos de ver. Bueno, por lo que veo, no muy bien. PMI de servicios, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho ayer? Los servicios en estos momentos son lo más importante para la economía estadounidense, son los que más aportan al crecimiento de Estados Unidos, ¿sí? De 52,5 no crecieron, esperaban un crecimiento de 0,4, de 40 puntos básicos, y no crecieron, ¿sí? Por el contrario, en el manufacturero, o eso se espera, porque recuerden que es un dato preliminar, pero en cambio en el facturero del 51,8 se esperaba un crecimiento del 51,9 y cumplieron, ¿bien? Y en el compuesto del SP, 52,7 crecieron a 52,8. Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan bajaron. Esto también es negativo para el dólar, porque recuerden que si no hay expectativas de inflación, porque ahora ya no hay expectativas de consumo, ¿sí? Ojo, porque recuerden que el 70% del PIB de los Estados Unidos depende del consumo. Si no hay consumo, Estados Unidos tiene el riesgo de otra vez ralentizarse en su economía, a pesar de que el Producto Interior Bruto salió muchísimo mejor de lo esperado. Pero recuerden que el Producto Interior Bruto también está alterado de cierta forma por la entrada de los aranceles, por la entrada masiva de dinero de los aranceles, muchachos. Entonces hay que entender cómo funciona la economía realmente para no dejarse o no comerse completos los benditos datos. ¿Sí? Bien, perfecto. Eso nos sirve también para crear nosotros escenarios. Podemos estar equivocados, claro que sí, solo somos analistas también, ¿vale? Pero con objetividad, ¿sí? Tal cual de las personas que también se aprenden y de los que yo les he compartido para que ustedes también se eduquen por parte de ellos, porque son personas muy profesionales, chicos. Bien, listo. Expectativas del consumo de todas maneras mejoró. 54,6 al 55. Esperan un aumento en el consumo a 57. Bien, perfecto. La confianza del 52,9 al 54 subió bastante al 56,4. Y las previsiones de inflación a 5 años más largo plazo creció, pero menos de lo esperado. Listo, entonces se espera una inflación contenida. Eso no es bueno para el dólar americano, ¿sí? E incluso, pues un sostenimiento en el consumo y un aumento en la confianza. Perfecto, genial. Sin embargo, pesa la parte de los servicios como PMI, como crecimiento ya real de la economía actual. Y el dólar, que sigue siendo un dato preliminar, pues confirma la estructura bajista. Eso junto, digamos, a lo que está sucediendo, vuelve y juega a nivel geopolítico. Bien, listo, a nivel estructural, entonces, ¿qué tenemos? Ya dijimos que si el precio confirma la pérdida contundente por debajo de los 98,24, pues tendríamos un nuevo fractal.
lo que nos lleva a nuestros correlacionados. El USD cae durísimo. ¿Qué datos tuvimos hoy por parte de Canadá? Ventas minoristas subieron, les fue muy bien. Al único que no le fue tan bien fue tampoco a la zona de euro. El 52,4 esperaban un crecimiento de 52,6, cayeron al 51,9. Y aún así el euro está fuerte por la debilidad del dólar, ¿verdad? Y en el compuesto 51,5, 51,6 se mantuvieron en el 51,5. Ok, vamos a ver cómo salen los datos y realmente más adelante si realmente se frena el comercio entre Estados Unidos y Europa. Pero bueno, fíjense, si en la siguiente hora y 17 minutos cierra por debajo de los 1,3783, pues tendríamos un nuevo fractal. Incluso, yo no creo que se recupere, sería increíble. Pero bueno, esperémoslo a ver para poder marcar de manera correcta el fractal. Cumple el objetivo de Fibonacci, Fibonacci siendo Fibonacci como siempre. ¿Listo? Entonces lo vamos a retirar. ¿Lo ven? Yo me acuerdo mucho que cuando empecé el trading audio decía, acá rebota el precio, ¿no? Acá tiene que rebotar el precio. O por algún sentido vuelve y juega es lo mismo de los órdenes de bloques o cosas por el estilo, ¿verdad? Ineficiencias. Pero miren en ocasiones cómo cae fuerte el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, de todas maneras, cumple el objetivo de Fibonacci. Está dentro de un retroceso y un impulso alcista, bien, pero su estructura es completamente a la baja. Ya tenemos obviamente niveles de sobreventa fuertísimos, bien, entonces que no se nos haga raro que podría generarse un retroceso. Viene completamente acompañado por el volumen de negociación, perdón, el volumen desde este último punto ha venido descendiendo. ¿Ven? Entonces debemos estar atentos porque recuerden que la estructura mayor del use de cat es alcista. ¿Listo? ¿Ven? Entonces ya en ese sentido, las ventas ya correrían un riesgo seguirlas ejecutando. ¿Listo? Porque estamos en un nivel eh, interesante. Sin embargo, seguiríamos manejando el mismo riesgo, 0,5 porque está alineado con la estructura H4 y la estructura H1. Bien. Pero una vez ya rompa, si lo rompe, un máximo H4, entonces cambiaríamos el riesgo. Ya las ventas ya no se verían con probabilidad, porque se está alineando la tendencia diaria y la tendencia H4. Bien, entonces a las ventas solamente les manejaríamos 0,25 en ese caso. ¿Listo? Y a las compras, obviamente, el riesgo normal. Incluso, aunque no lo aconsejo, vuelvo y juega, no, el mercado no da para dar swings, ya se podría aumentar el ratio, pasar de un 1,2 a un 1,3, porque las estructuras mayores se alinearon. Y este par, semanal y mensual, por ejemplo, el USDCAT, también es alcista. ¿Sí ves? Entonces, si se alinean todas las tendencias, pues las compras lideran, ¿sí? Pero ya de más de un 1,3 ya no aconsejo. ¿Sí? En un swing tan como lo manejamos nosotros, porque nosotros trabajamos de una hora en adelante. No sé si ustedes trabajan con temporalidades más pequeñas. Algunos de ustedes sé que lo hacen, ¿sí? O bueno, me imagino que lo siguen haciendo, ¿vale? Pero la idea es esa, ¿no? Porque un 1,4 con un stop loss, por ejemplo, mínimo del que nosotros trabajamos, a mí a veces me dan pips de 20, pónganle 20. Esto ya es un stop loss para los day traders, por ejemplo, con los chicos que yo trabajo, ¿sí? Con el equipo de Paul, 20 pips es un stop loss muy alto, ¿sí? Entonces, si es un 1,3, ya son 60 pips, ¿sí? Si es un 1,4, pues ya son 80, un 1,5 ya son 100. ¿Sí? Y chicos, sacar 100 pips es dificilísimo. Una vez se lo ve sencillo, pero ya después uno se da cuenta, si sacar 10 pips es difícil, ¿sí? Sacar 100 es complicado, bien. O más demorado, más tardado.
¿Vale? Si a mí a veces yo lo pongo y es en 1.2. Miren, este es de 75 y el TP es de, pues obviamente de 150. ¿Sí ven? Pero imagínense si fueran un 1.3, ya sería 250 pips más o menos aproximadamente. 130 o 150 pips. ¿Sí? Entonces ya es mucho más abajo en un solo trade. ¿Sí? Por el contrario, que el precio rompa, luego estructura y puedo poner otra posición. Luego estructura y puedo poner otra posición. Luego estructura y puedo poner otra posición. Así, ¿no? Ojalá fuera tan chévere, ¿no? Tan fácil. A veces se da el out de US. Uy, chicos, yo amo ese par y lo odio al mismo tiempo. Porque no le tomo. Miren. Una, dos, tres. Seguiditas. ¿Después de qué? Tres stop loss. ¿Ven el ejemplo? Que hemos dicho de este par en muchas ocasiones sin ánimo de tener la razón, porque vuelve y juega en serio, a mí eso no me importa, pero pues aplicando la lógica, ¿sí? De que nosotros estamos siguiendo ese mercado a nivel de lógica de todas formas, ¿vale? Tu estructura es alcista. La estructura del audio USB era alcista. Aquí, era alcista aquí, era alcista aquí, ¿sí? Era alcista en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre y en enero sigue siendo alcista. Y el precio ha roto máximos tras máximos, tras máximos, tras máximos. Obviamente ha generado sus respectivos ciclos bajistas, sus diferentes fractales, pero la estructura del audio USB era y es alcista. Miren todo este campo que tiene para retroceder nuevamente. Desde que no pierda los 0,6660 sigue siendo alcista. ¿Sí? Siempre y cuando este se mantenga como el nivel clave, ¿no? Entonces, ¿lo ven? Y fíjense, hoy porque no me quise levantar temprano, pero a las 5 de la mañana dio la entrada. Bueno, ya me hubiera sido, no la hubiera cogido porque fue muy temprano, de todas formas. Pero acá está, miren, acá no dio, rompe, retrocede. Londres, 3 de la madrugada, entramos. Uy, de pronto hubiera sacado el stop loss, hubiera sido bastante cabrona. Sí, ¿cuánto hubiera sido? A ver, vamos a verlo. Ah, pero esperen si cumple con las reglas del rompimiento, sí. A ver, una, dos, de retroceso, dos. Ah, no, hubiéramos entrado acá. ¿Por qué? Dos de rompimiento, ¿no? Retroceso. Bien, si hubiéramos entrado ahí, cosa que no se hizo, 15 pips o 20 pips para cubrirnos. Y ahí hubiera sido. Listo, que hubiéramos manejado un stop loss más pequeño aquí, porque manejamos stop loss más pequeños, nos saca, pero chicos, esto es suficiente para intentarlo otra vez, desde mi punto de vista. Que se aumenta el riesgo, sí, pero vale la pena. Yo les dije anoche, si las clases de ahora en adelante en los backtesting, pues es como si fueran a hacer trading conmigo, o estuvieran haciendo trading conmigo. Y pues muchachos, ya estoy muy curtido y tengo el estómago fuerte para poder hacerlo. ¿Quiere decir que ustedes lo hagan también? No necesariamente. Si ya no quieren asumir el riesgo, no están obligados. Tampoco tienen que operar como yo. Pero lo que los quiero hacer entender es que una pérdida no nos puede hacer perder el control. Si nos hubiera sacado en ese segundo stop loss, listo. Corrimos un riesgo de más el día de hoy, entonces pues ya, lo vamos a dejar quieto. Tampoco nos vamos a volver unos ludópatas. Es que de eso tampoco se trata. ¿Sí? Pero se trata de aprovechar las oportunidades, chicos, de actuar, de aprender a actuar en la vida, ¿sí? Mente fría, en esto no caben las emociones. Y además es que vuelve y juega, también lo que les decía anoche, nosotros no estamos improvisando, no nos estamos basando solo en los gráficos, ¿sí? Tenemos bases para apoyar nuestras decisiones.
y el dólar es débil, ¿sí? Y tiene bases para seguir siendo débil a pesar de los buenos datos de hoy, ¿sí? Pero le pesa más lo interno actualmente, aparentemente, según los gráficos. ¿Listo? El oro lo demuestra completamente, ¿sí? Yo pensé que se iba a demorar y va para los $5.000 antes de que se acabe el mes. En un solo mes el oro ha subido una... Es que es increíble. ¿Viste? En un solo mes el oro lleva una subida de un 15%. En un solo mes batió al S&P 500, pero en toda forma, chicos. El S&P lleva una de un 2%. La plata. La plata ya llegó a los $100. 41% en un bendito mes, muchachos. Qué alegría para las personas como nosotros que lo sabemos aprovechar, pero ese tipo de cosas no augura nada bueno, ¿sí? Hay un desequilibrio brutal en el mundo, ¿sí? Y los inversores no encuentran otros lugares o encuentran pocos lugares para miren esto. Yo creo que de pronto los que estaban en este tiempo, en el 2008 después durante la recesión, también se debían haber sentido igual, porque la bolsa cayó un 57%. Eso fue mucho dinero, mucha gente desempleada. Y ahorita estamos viviendo la transición a un nuevo orden mundial prácticamente. Vamos a vivir un nuevo mundo, ¿sí? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Algo parecido a lo que vivió Europa durante la Segunda Guerra Mundial, digamos. Eso es una época es que cambian todo, chicos, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es parabólico. Miren el oro. Por el contrario, miren Bitcoin o miren Ethereum. No han pasado la prueba. No son un activo de refugio. Y aunque están bastante adoptadas ya, y Trump está hablando de de llevar a cabo su proyecto de convertir Estados Unidos en la capital de Bitcoin y demás, pero la liquidez que hay en el mercado no está apoyando a Bitcoin. Posiblemente me equivoque en las siguientes jornadas y Bitcoin rompa máximos históricos, bueno, bacano, pero por el momento no lo ha demostrado y yo me baso en el ahora, ¿sí? Y además vuelve y juega también, Bitcoin no es un activo que se le pueda valorar realmente. Bitcoin es Bitcoin. Una criptomoneda descentralizada con un sistema ya tokenizado que hace parte como tal de la era actual, ¿sí? Pero es una criptomoneda más. La pueden desbancar con la CBS si lo quisieran hacer, ¿sí? Y que también perdió su objetividad, su origen, al dejarse manosear por las grandes instituciones y la forma, eh, eh, ¿cómo era? De siempre, sí. No encuentro la palabra en estos momentos, pero la forma tradicional. Bien. Bitcoin puede reventar desde acá, pero si no supera los 106.757 por lo menos a nivel técnico, Bitcoin sigue siendo bajista. ¿Sí? Porque si supera ese máximo, entonces pone en riesgo el máximo de los 125.000. ¿Lo ven, chicos? Y toda esa estructura ahí en ese sentido. Pero, por ejemplo, acá la estructura es a la baja. Perdón, es al alza. Sí, es al alza, es al alza. Vamos a ver si lo sigue confirmando. Pero por el momento ha sido bastante decepcionante. Un poco. Por el contrario, las materias primas, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Bien, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, ¿vale? Ya nos vemos la otra semana, muchachos. ¿Listo? Para que ya empecemos con el backtesting. ¿Listo? Yo hoy ya lo pago. Hoy se me olvidó también, pero ya